Distanciamiento social y efectos psicológicos. El día de hoy analizaremos una relación bastante importante a tomar en cuenta en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del distanciamiento social? Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando de manera frecuente. Estos videos están orientados con la finalidad de informar a las personas en relación a distintos temas de salud. Tenemos la posibilidad de publicar más de 300 videos, de los cuales más de 100 videos están asociados a la pandemia que hoy día enfrenta el mundo, como es la enfermedad COVID-19. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que sea más accesible a la misma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar cuáles son los efectos psicológicos que conlleva el distanciamiento social. Tuvimos la oportunidad de, en el video anterior, hablar sobre lo que era fatiga por pandemia, en donde entendíamos que uno de los efectos que conlleva a que las personas disminuyan o bajen la guardia frente a la pandemia era el aburrimiento que conllevaba la misma pandemia. El hecho del cambio de hábitos, como por ejemplo distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos frecuente, son hábitos que de una u otra manera las personas, dada la misma idiosincrasia del ser humano, va rechazando y va cansándose de lo mismo. Término que hoy en día las publicaciones científicas lo conocen como fatiga por pandemia. Un hecho muy importante en el aspecto social que debemos considerar con respecto a la segunda ola. Es por ello también importante que las autoridades sanitarias deben evaluar el factor psicológico de las personas, y hoy día queremos ampliar esta información en base al tema que estamos mencionando, que es cuáles son los efectos psicológicos del distanciamiento social. Para hablar sobre este tema vamos a revisar un artículo, como ustedes ven en pantalla. El trabajo de investigación fue publicado en la revista Sports Science for Health. Este artículo fue publicado el 25 de septiembre del año 2020. El título del artículo menciona Effects of Social Distancing of Psychological State and Physical Activity Routines During the COVID-19 Pandemic. En otras palabras, habla sobre los efectos del distanciamiento social sobre el estado psicológico y la actividad física durante la enfermedad o la pandemia COVID-19. El trabajo de investigación es un trabajo italiano, un trabajo en donde se evalúa cuál es el impacto psicológico que conlleva el distanciamiento social. ¿Y cuál es el objetivo de tener artículos como tales? Reconocer qué efectos puede provocar en las personas el hecho de mantenerse aislados. ¿Para qué? Para idear metodologías o estrategias que puedan contrarrestar ello. Hemos mencionado y vamos a entender que en el artículo uno de los problemas muy importantes del distanciamiento social, aparte de la ansiedad, es el aburrimiento. Y ello va a conllevar a lo que se conoce hoy día como fatiga de pandemia. Y este punto, como entendíamos en el video anterior, va a desencadenar dos pensamientos erróneos. Uno, con respecto a la susceptibilidad persistida o percibida, en donde las personas se van a preguntar si me enfermaré o no me enfermaré, y muchas veces al ver la situación que van disminuyendo a nivel social, a nivel de la población, las medidas de prevención o de confinamiento, las personas asumen o tienen una falsa percepción de que el problema está superado, de que se ha controlado, y por lo tanto bajan la guardia. Y el segundo factor muy importante es sobre la gravedad de la enfermedad.
qué es o cómo uno piensa que será la gravedad. Y lamentablemente el pensamiento de la gravedad ha ido disminuyendo, en donde un inicio el miedo era bastante frecuente y las personas por ese miedo tenían los cuidados respectivos, pero hoy en día se le ha perdido un poco el miedo y ello va a significar que uno se descuide y que conlleve finalmente a una infección o reinfección si ya se infectó. Entonces son dos situaciones muy importantes a tomar en cuenta con respecto a la fatiga de pandemia. Pero este trabajo de investigación dado en Italia nos ayuda a entender qué otros efectos psicológicos se van a desencadenar por las medidas restrictivas que se han impuesto en muchos países y que se están volviendo a imponer en los países europeos que están presentando la segunda ola. Es por ello muy importante entender que no solo el efecto de los anticuerpos va a tener, que sería el efecto biológico, va a tener una relación con respecto a la reinfección, sino también el aspecto de, en este punto, comportamiento de las personas, el aspecto psicológico de las personas. Y es muy importante entender qué efectos va a conllevar este distanciamiento o las medidas restrictivas para poder idearse estrategias a través de los gobiernos y sobre todo de las unidades sanitarias que se pueda controlar y manejar esta situación. Como ustedes ven en pantalla, el trabajo de investigación fue dado en base a un estudio en Italia de 670 personas, las cuales fueron encuestadas, y de estas personas, de las 670, tenemos que en cuanto a varones eran 346 y mujeres eran 333. La edad iba en los rangos de los 17 a los 83 años, con una mediana de 33.35 años. Es muy importante mencionar que el 62.9% eran solteros, 26.1% casados y 11% estaban en otras condiciones como convivientes o lo que es la parte de viudos divorciados. Entonces es muy importante entender estos datos demográficos. Y en base a ello se evaluó cuáles eran los puntos en los que se pudo sacar la información de estas personas que habían sido estudiadas. Se hizo una serie de preguntas a través de la encuesta virtual de estas 670 personas para obtener cuál era la percepción que ellos asumían con respecto a las medidas restrictivas que se había impuesto en el país. Recordemos que prácticamente muchos países no han vivido una etapa de cuarentena y sobre todo específicamente Italia, siendo su último episodio de cuarentena a finales de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la fecha de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad no habían tenido otro episodio de lo que es un aislamiento social o cuarentenas. Término de cuarentena aplicado prácticamente también en Italia, como ustedes ven en pantalla, el término de cuarentena se aplicó en Italia allá por el año 1127 y fue utilizado con respecto a la lepra y después fue reutilizado con respecto a en este punto a la peste negra. Entonces es muy importante que inicialmente en 1127 el término cuarentena fue utilizado y posteriormente primero para la lepra y después fue utilizado para lo que es la parte de la peste negra. Entonces es muy importante entender que ese término se conoce a partir del año 1127. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos que se pudo rescatar de ese trabajo de investigación? Como ustedes ven en pantalla, con respecto a los datos que se obtuvieron fueron los siguientes. En primer lugar, ¿cuál es el significado de cuarentena? Entonces, la definición que dieron en base a la encuesta fue 1. Separación de seres queridos, 2. Privación de la libertad, 3. Restricción del movimiento, 4. Incertidumbre por la enfermedad, 5. Soledad, 6. Aburrimiento. Entonces es muy importante en primer lugar entender cuál era la percepción de las personas con respecto a los confinamientos o aislamiento social, y términos como soledad, términos como aburrimiento, términos como restricción de la libertad son temas muy importantes a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es la percepción que se tiene que trabajar, porque si no tenemos a una población que mencionamos que una de la percepción de la cuarentena es aburrimiento, entonces se tiene que trabajar en medidas como ello y se tiene que idear algún tipo de programas en donde las personas utilicen su tiempo. Porque si nosotros no manejamos, si solo el hecho de decir, bueno, vamos a mantener a las personas en cuarentena
y no vemos aspectos de la persona, como los aspectos psicológicos, como los aspectos económicos, como los aspectos de salud. Muchas personas han perdido consultas médicas, tenían un programa para lo que es la parte de sus controles de las enfermedades, cirugías pendientes, y lamentablemente todo eso ha sido desplazado. Entonces es muy importante entender que uno tiene que evaluar, y el artículo que estamos publicando se va en relación a la parte psicológica. Otro punto muy importante fue la percepción de la situación con respecto a la misma cuarentena. Como ustedes ven en pantalla, las medias en cuanto a las respuestas, se hizo una escala de Likert en el sentido de 1 era poco satisfactorio y 5 era realmente satisfactorio, o lo que es la parte en acuerdo, y el 1 era en desacuerdo. La mediana respuestas en relación a las preguntas: ¿cree que su comportamiento es útil para evitar la propagación del COVID-19? La mediana fue de 5, es decir, la gran mayoría de personas estuvieron de acuerdo. En relación a ¿realmente quiere evitar las multitudes de personas? Importante, también la población encuestada en promedio mencionó que estaban de acuerdo con esas medidas. En la otra pregunta, ¿el contacto social que tiene con la gente puede causar daño? Y acá pusieron el valor de 4, es decir, no es un totalmente en lo que es en acuerdo, sino estoy de acuerdo, pero no hay una convicción total, y es muy importante evaluar ello. Y lo que es la parte, lucho por evitar tener situaciones o relaciones con las personas fuera de casa, 2. Entonces es muy importante que el análisis, si bien es cierto, se entiende que lo que es la parte de las medidas de restricción son importantes para controlar la pandemia, sin embargo, vemos que hay algunas respuestas que no están totalmente acordes con lo que uno propone, y vemos ya ciertos puntos de desacuerdo. Otro punto que también se evaluó, como ustedes ven en pantalla, ¿cuál es el comportamiento de las personas? Por ejemplo, ante situaciones difíciles, ¿cree usted que se resolverá? 4, es decir, no estuvieron al 100% seguros. ¿Siempre soy positivo sobre mi futuro? Igual, la respuesta en mediana, en promedio, fue 4. ¿Puedo mantener mis emociones bajo control? 4. Para controlar mi ansiedad, ¿puedo recurrir a un buen amigo o miembro de la familia? 4. Para controlar mi ansiedad, ¿puedo contar con mis creencias espirituales? 3. Todos los días me siento como en una jaula y no veo salida. 2. Mis experiencias pasadas me han preparado bien para afrontar el momento presente. 3. Siempre alcanzo mis metas. 4. Entonces es muy importante ver la percepción de las personas. No todas las personas tienen la capacidad de reaccionar ante los problemas con una manera diferente. Hay muchas personas que ante los problemas se quiebran y se obstaculizan. Y eso es un punto muy importante que puede conllevar a otras enfermedades. Recordemos que el ser humano es un ser no solo biológico, es un ser físico, es un ser mental, es un ser psicológico, es un ser espiritual, es un ser social. Y el desequilibrio de todas estas esferas puede conllevar enfermedades. Es por eso que es muy importante analizar ese artículo publicado en esta revista italiana de lo que es Sport Science for Health, porque nos ayuda a pensar y sobre todo a meditar de que no solo basta con crear medidas de restricción, sino es muy importante el rol de la información, y esto es una función que deben cumplir sobre todo las organizaciones gubernamentales, en donde deben crear protocolos, estrategias, proyectos, programas que ayuden a manejar el estrés que causa la enfermedad. Y es muy importante ver las consecuencias que puede conllevar la enfermedad en base a lo que se hizo en este estudio. Como ustedes ven en pantalla, nosotros tenemos en este punto, con respecto a las consecuencias que puede llevar la enfermedad, vimos que en base a la encuesta realizada a las 670 personas, se analizó que el estrés, la ira, el temor de la infección, la frustración, aburrimiento, ansiedad y depresión fueron las principales sensaciones o el principal impacto en la parte psicológica que tuvo o que tiene, porque muchas personas se mantienen o han vuelto a lo que es las medidas de restricción que conlleva estas medidas de restricción en el aspecto psicológico. Ira, ansiedad, miedo, lo que es la parte incertidumbre con respecto a la enfermedad, aburrimiento, estrés, son situaciones negativas en cuanto al comportamiento, y es muy importante analizar ello porque en base a ello se tienen que adecuar estrategias
que puedan ayudar a combatir lo mismo. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la revisión de un trabajo de investigación dado en Italia con respecto a los efectos psicológicos que conlleva lo que es el aislamiento social o las medidas restrictivas frente a la pandemia. Es muy importante entender que, si bien es cierto, la pandemia es una infección causada por un virus, también es importante que la respuesta frente a la pandemia que se da a nivel de los distintos países puede causar otros daños, otras enfermedades en los pacientes. Y un punto muy importante a hablar es el aspecto psicológico, en donde encontrábamos que en una encuesta realizada a 670 personas en Italia, se vio que sensaciones como aburrimiento, miedo, pánico, frustración, lo que es la parte de incertidumbre a la pandemia y otros pensamientos negativos eran bastante recurrentes en esta población, lo cual es muy importante, que se debe conocer esta situación para poder actuar a tiempo y evitar de que la situación que conlleve a un estado mental difícil o alterado pueda desencadenar otras enfermedades que puede ser peligroso para la persona. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera frecuente en los distintos videos que venimos publicando con el objetivo de analizar la información médica y poder brindar esa información de manera más sencilla. Los invito a que me sigan en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube nos encuentran en dos canales: el canal principal, que lleva el mismo nombre, el canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde vamos a ir organizando la información para que sea de manera más accesible la misma. Tenemos 2 libros publicados, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primero es Cáncer, el enemigo oculto, un libro sencillo que nos ayudará a entender la problemática del cáncer. Y el segundo es COVID-19, la pandemia por coronavirus, ya disponible en Amazon, en iBooks y lo que es la parte de Playbooks. Los invitamos a que puedan leer los libros. Están las videoconsultas implementadas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 para de esa manera poder agendar una cita. Nosotros tenemos ya los botones de membresías. Si usted desea ser parte del canal, tener los beneficios del canal, usted puede en la parte inferior del video encontrar en lo que es YouTube el botón de unirse, que está en ambos canales, y en lo que es la parte de Facebook el botón colaborar. Así, de esta manera será parte del proyecto y sobre todo tendrá beneficios del canal. Soy el doctor Luis Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, compartir la información. Nos vemos en el siguiente video. Saludos con todos y hasta el próximo video.